la sociedad bolivariana, pues, hoy hace un nuevo encuentro para definir un poco más el pensamiento ejemplar de nuestro libertador Simón Bolívar y sobre todo en aspectos muy importantes de nuestra historia. El tema que vamos a tratar hoy es sumamente importante y es el legado del Ejército Libertador para consolidar la paz en Colombia, que lo dictará el muy ilustre general Freddy Padilla de León, que tiene una hoja de vida verdaderamente extraordinaria. Vamos a extractar lo más importante. Durante la gestión como comandante general de las fuerzas militares, le dio impulso a las reformas de vital importancia de las fuerzas militares en sectores de toda la patria y de la milicia. Impuso el fortalecimiento del desarrollo de la agenda bilateral con 25 países y constituyó el diseño de una estrategia interespecial para consolidar un plan. Comenzó su brillante carrera militar en 1966 al ingreso a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. De ahí para adelante es un profesional de ciencias militares, un diplomado en Estado Mayor, curso de altos estudios militares, paracaidista, curso avanzado de ingenieros en los Estados Unidos, inteligencia militar y graduado en inteligencia estratégica en los Estados Unidos, en Washington, en la Defense Intelligence Analysis Center. Su formación académica es muy vasta. Es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Ciencias Políticas de la misma universidad, magíster en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra, especialista en Geopolítica, posgrado en Programa de Presidentes de Empresas, Universidad de los Andes, diplomado en Estrategias y Técnicas de Negociación y en la Universidad George Washington hizo un curso de investigación en terrorismo y estudios. Ha sido delegado del Gobierno Nacional a los Diálogos de Paz, embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Austria, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, presidente del Club de Países Latinoamericanos y del Caribe, CRULAC, ministro encargado de Defensa, varias oportunidades, comandante general de las Fuerzas Militares, jefe del Estado Mayor Conjunto, inspector general del Ejército, jefe de operaciones del Ejército, comandante de la 5ª División de la 2ª Brigada, de la 7ª Brigada, de la 20ª Brigada y comandante de la Escuela de Ingenieros, profesor de la Academia en la asignatura de Geografía Militar y Geopolítica, comandante del Batallón de Ingenieros número 12 Liborio Mejía y comisión de servicios del buque de escuela ARC Gloria. Ha tenido unos reconocimientos muy importantes durante su vida. Fue el personaje del año en Colombia por distintos medios de comunicación como la revista Semana, El Tiempo, El Espectador y Caracol. Ha tenido las condecoraciones más altas del país, la Legión del Mérito en grado de comandante, otorgada por el gobierno, la Legión de Honor, condecoración del gobierno de la República Dominicana, del gobierno del Brasil, del gobierno de Uruguay, del gobierno del Perú.
Tiene la Orden de Boyacá en grado de Gran Cruz. Tiene la Orden de la Democracia del Congreso de Colombia. Tiene la Orden del Mérito Militar Antonio Nariño. Orden del Mérito Militar José María Córdoba, en la Gran Cruz. Orden del Mérito Naval Almirante Padilla. Orden del Mérito Aeronáutico Antonio Ricaurte. Orden del Mérito Coronel Guillermo Ferguson. Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público. Cruz al Mérito Policial. Medalla Militar Francisco José de Caldas. Medalla de la Escuela de Lanceros, en la categoría de honor al mérito académico. Y medalla del mejor alumno de la Escuela Militar de Cadetes cuando terminó o se inició su brillante carrera. Ha publicado la tesis de Colombia, víctima del narcotráfico, y un libro que se llama El liderazgo militar, una perspectiva personal. De manera que tenemos ante nosotros un personaje de suma importancia y de gran relevancia nacional, que nos va a tratar, como antes les dije, el legado del Ejército Libertador para consolidar la paz de Colombia. Los dejo a ustedes, mis queridos amigos, con mi general y gran amigo Freddy Padilla de León. El Ejército Patriota conquistó hace 202 años el más preciado de los atributos del ser humano, la libertad. Esta hazaña fue posible gracias a los hombres y mujeres liderados por los generales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzoátegui, con el compromiso heroico del general José Antonio Páez, de José María Córdoba, de Atanasio Girardot, de Antonio Ricaurte y de Juan José Rondón, entre otros. El 7 de agosto de 1819, el Ejército Patriota derrotó a los realistas en la batalla de Boyacá, sellando así en las provincias centrales del Virreinato la gesta de independencia de la Nueva Granada, iniciada el 20 de julio de 1810. Fue ese día, con la victoria obtenida en inmediaciones del río Teatinos y del puente de Boyacá, que las fuerzas independentistas labraron el camino para conformar la república, establecer la democracia y crear instituciones al servicio del pueblo. Al mando del Ejército Libertador durante la batalla de Boyacá estuvo el general Simón Bolívar. El general Francisco de Paula Santander comandó la división de vanguardia, el general José Antonio Anzoátegui la división de retaguardia, y como jefe del Estado Mayor estuvo el general Carlos Sublet. Los 2.850 soldados que combatieron procedieron en su mayoría de Colombia, 2.000 neogranadinos organizados por Santander en los llanos del Casanare y de Venezuela. Igualmente fueron decisivos los 200 soldados de la región británica, comandados por el coronel Jaime Rook, herido de muerte en la batalla del Pantano de Vargas y fallecido el 28 de julio de 1819. No podemos olvidar el heroísmo del joven capitán granadino Antonio Ricaurte Lozano, quien se inmoló en San Mateo el 25 de marzo de 1814. Las tropas realistas estuvieran integradas por 2.670 soldados, de los cuales 2.300 eran de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería, pertenecientes a la tercera división del ejército, comandada por el coronel José María Barreiro. La campaña libertadora recibió reconocimiento universal por los sacrificios inmensos realizados en breve tiempo, sin el avituallamiento y el vestuario adecuados, a través de recorridos desde las ardientes llanuras del oriente, pasando por los páramos de los Andes, desde el Atlántico hasta las frías alturas de Bolivia, liderados por los genios ambiciosos de libertad que lograron con sus victorias impactar la conformación del nuevo orden mundial. Esto es la herencia
que ha inspirado al glorioso ejército de Colombia. Su contribución a la construcción de la Colombia de hoy se ha desarrollado en medio de situaciones globalizadas y otras inherentes a la misión, a la misma evolución de la sociedad. Oficiales de los diferentes grados y responsabilidades asignadas han aportado el fortalecimiento de las unidades tácticas y operativas de la institución, forjando el camino que ha facilitado la obtención de importantes éxitos militares durante los últimos 50 años, que le han dado honor y gloria al Ejército Nacional y felicidad al pueblo colombiano. En cumplimiento de las fuerzas militares de la política de defensa y seguridad democrática, el alto mando participó activamente en el diseño, planeamiento, ejecución y conducción de los planes estratégicos, patriota y consolidación, que permitieron el debilitamiento de la voluntad de lucha de los diferentes tipos de amenaza, incluyendo el terrorismo, el secuestro y el tráfico global de las drogas. Al tiempo, las fuerzas militares de Colombia alcanzaron altos estándares de eficiencia estratégica y operacional en procura de lograr seguridad y prosperidad para los colombianos, obteniendo en consecuencia la más alta aceptación popular registrada en las encuestas nacionales e internacionales y evidenciada en las multitudinarias marchas en contra de los enemigos de la patria que se realizaron el 4 de febrero del 2008 en 199 ciudades del mundo. Ecos del orden mundial en el siglo XVIII. Años antes del triunfo del ejército patriota en la batalla de Boyacá, se generaron en Europa hechos que transformaron la visión de los derechos del ser humano. Mientras aumentaba el descontento de la población nativa en América contra la exclusión y los abusos tributarios que imponía el reino de Carlos III de España a sus colonias en América. Desde el siglo XVIII, en las provincias de Santander, en el centro del virreinato de la Nueva Granada y en otros lugares del continente, se sentía el malestar de los nativos. En 1781 se inició un movimiento insurreccional conocido con el levantamiento de los comuneros en el Socorro Santander. Esta insurrección se desencadenó por la implementación de reformas fiscales y económicas que alimentaron un clima generalizado de descontento. El 19 de agosto de 1789 fue publicada en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y a inicios de 1794 el joven intelectual neogranadino Antonio Nariño la tradujo en secreto junto con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y compartió subrepticiamente ambos documentos con criollos de ideas afines por todo el continente. Descubierto por los realistas, Nariño fue capturado y mantenido en prisión durante casi 16 años, tiempo durante el cual el fervor de la libertad se expandió por los confines del virreinato. El prócer fue liberado en Cartagena en 1810, justo al mismo año del grito de la independencia. Población multirracial. Durante 3 siglos de imperio español en las Indias de América, lo que realmente gobernaba era una marcada y muy práctica división de clases sociales. Incluyen analistas. Los españoles conquistadores no llegaron a trabajar, llegaron a que indios y negros trabajaran por ellos. Cierro comillas. Según el historiador Federico Navarrete, la realidad demostró que los indígenas americanos fueron forzados a trabajar para los colonos. La decisión de la corona fue destinar a los indígenas a trabajos en las minas y traer africanos para esclavizarlos. Simón Bolívar, el libertador. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia. Sus padres fueron el coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte Andrade, fallecido en 1786, y María de la Concepción Palacios y Blanco, fallecida en 1792, pertenecientes
a la aristocracia criolla caraqueña. Huérfano de padre y madre, siendo niño, su cuidado quedó a cargo de su soltero tío Carlos Palacios. En un principio, Bolívar tuvo como maestros a Simón Rodríguez, gran admirador de Rousseau, Locke, Voltaire y Montesquieu, quien impartió clases de lectura y gramática. Andrés Bello le enseñó literatura y geografía, y el padre Francisco de Andújar le instruyó en matemáticas y ciencias. El 19 de enero de 1799, a bordo del buque de guerra San Ildefonso, inició su viaje a Europa. Para entonces, España había completado 6 años de guerra, la cual se prolongaría durante 26 años más. Ya en Madrid, Esteban Palacios, tío y padrino de confirmación de Bolívar, le facilitó relaciones y educación. Contrató maestros de gramática castellana, de francés, matemáticas e historia universal. Incluso, pasado un tiempo, logró que el marqués Jerónimo de Ustaritz y Tobar se encargara de la educación del joven, que incluía escuchar a Beethoven y Pleyel y aprender contabilidad y esgrima. A sus 19 años de edad, Simón conoció a María Teresa Rodríguez del Toro y a Laiza, de quien se enamoró profundamente. Se casaron en 1802. A los pocos meses de regresar a Venezuela, María Teresa murió de fiebre amarilla. A sus 19 años de edad, Simón conoció. Al cumplir 21 años, Bolívar regresó a Europa. Llegó a Madrid en febrero de 1803 y en abril emigró hacia París, a donde llegó antes de la proclamación de Napoleón como emperador, el 18 de mayo de 1803. En ese año y medio que vivió en París, frecuentó a Fanny de Villars, en cuya casa conoció al barón Alexander von Humboldt. En 1807, Bolívar regresó a Caracas. Ante los avatares que registraba Napoleón en Europa, el movimiento criollo estableció una junta de autogobierno ofreciendo lealtad al rey Fernando de España, pero Bolívar puso reparos. Sus convicciones sobre la independencia eran absolutas. Se impacientaba con aquellos que tomarían la bandera de la libertad mientras prometían lealtad a un rey. El joven Bolívar no solo mantenía sus convicciones, sino que radicalmente la fortalecía. Ante los cambios registrados en España y el poder que Napoleón había adquirido en el reino, la situación respecto de las colonias había cambiado drásticamente. Aprovechando esa coyuntura, el 6 de junio de 1810, la Junta Suprema de Caracas autorizó una misión diplomática a Inglaterra financiada por Bolívar, a quien le otorgaron el grado de coronel y le designaron como jefe de la delegación a Londres. El periplo en Inglaterra podría resumirse así: Bolívar, Andrés Bellos y Luis López Méndez arribaron el 10 de julio a Portsmouth a bordo del bergantín inglés General Wellington, y el 13 de ese mes llegaron a Londres. El 16 y el 19 de julio se reunieron con el canciller inglés Marqués Richard Wellesley. En septiembre se reunieron con Francisco de Miranda. El 22 de septiembre, Bolívar abordó el bergantín inglés HMS Zafir de regreso a Venezuela. El 5 de diciembre arribó a La Guaira y el 7 de diciembre presentó en Caracas el balance de la misión diplomática. Convencido por Bolívar, Miranda llegó a Venezuela el 10 de diciembre. La inequidad de las leyes impuestas por España no solo afectaron en sus derechos a los esclavos y a los indígenas. Los criollos se sentían menoscabados, pues no le permitían gozar de los mismos derechos que ejercían los españoles. Pero mientras Bolívar había viajado a Inglaterra, la Junta de Caracas había retrocedido en aras de lograr la independencia al consolidar sus vínculos con Fernando VII. Líder inspirador, Simón Bolívar generaba pasiones a su alrededor y era un convencido de que la necesidad de lograr la plena independencia de los pueblos americanos. La veneraban, le odiaban, lo criticaban su popular forma de ser, pero pocos negaban
el poder de su palabra, su elocuente oratoria, su convicción de la gesta de independencia y el carisma con el que motivaba al pueblo y convencía a poderosos. Bolívar afirmaba ser moderado en sus decisiones, por prudencia más no por debilidad. Comillas, aquí no hay tiranos ni anarquía mientras yo respire con la espada en la mano. Cierra comillas. Había afirmado cuando se enteró de los hechos que afectaban la reputación del general Manuel Piar. Tras 11 días de juicio, fue condenado a muerte. El 16 de octubre de 1817 se ejecutó la sentencia en Angostura. El poder del caudillo se deshacía ante el poder del comandante en jefe. Tiempo después, con posteridad a la noche de septembrina, 25 de septiembre de 1828, Bolívar reflexionó sobre el deber del ser del gobernante, sobre las obligaciones de quien ejerce el poder absoluto, sobre el ideario de la libertad y justicia. Comillas, ahora entendía con singular lucidez lo que significaba tener poder ilimitado. También sabía que el gobernante debía abstenerse de usarlo. Cuidado con la nación donde gobierna un solo hombre, había dicho Bolívar a sus compañeros patriotas, porque es una nación de esclavos. Cierro comillas. Independencia y libertad. Tras la invasión a España por parte de Napoleón en 1808 y la abdicación de Fernando VII, la Nueva Granada pasó a ser gobernada por juntas gubernamentales locales procedentes de diferentes puntos de España y de otras colonias de América. Tal hecho implicó que desde España, a través de sus enviados, continuaron gobernando las colonias y que los criollos no tuvieran acceso a gobernar los territorios sometidos al viejo continente. Los criollos pensaron que la ausencia de un rey legítimo que gobernaba las colonias debía suponer que la soberanía debería de retomar al pueblo para que éste pudiese autodeterminarse. Se afirma entonces que los levantamientos se generaron en primera instancia contra los franceses que habían tomado el control de España y no propiamente contra quienes por siglos habían impuesto la satisfacción de sus ambiciones. El 10 de agosto de 1809 se dio el primer grito de independencia en Sudamérica, precisamente en la antigua capitanía de Quito. A kilómetros de Quito, en Caracas, se había preparado para asaltar la alcaldía, hecho que fue neutralizado por las fuerzas realistas. A finales de enero de 1810, el gobierno español creó la regencia, la cual decretó cambios que impondrían a Hispanoamérica. Sin embargo, la letra menuda de la ley revelaba que los habitantes de las colonias no tendrían permiso de votar y que sus destinos no se les garantizaría una representación igualitaria. Es decir, la inequidad se mantenía, al igual que la subsistencia, la subordinación al trono español. El viernes 20 de julio de 1810, con la excusa de su desaire, se dio el grito de independencia de Colombia ante el creciente descontento social por las imposiciones de la corona española. Ese día, el criollo Luis de Rubio visitó al español José González Llorente con el fin de solicitarle prestado un forero para decorar la mesa de Antonio Villavicencio. Pero el español se negó a tal pedido, alegando que el florero se encontraba en mal estado. De Rubio comunicó la negativa y Francisco José de Caldas y Antonio Morales alertaron al pueblo de la afrenta del chaperón, que reaccionó con propiciando la firma del Acta de Independencia de Santa Fe. El Acta de Independencia de Santa Fe fue suscrita por la Junta Suprema a consecuencia de los hechos del 20 de julio de 1810. El documento que se refiere principalmente a la designación de los miembros de la Junta Suprema de Santa Fe de Bogotá. La conquista de la independencia. A inicios del siglo XIX, Simón Bolívar instaba a sus compartidarios a abolir las diferencias sociales, raciales y la esclavitud, enfrentando el poder español en las colonias suramericanas al tiempo que en las provincias
se gastaba una pugna entre los esclavos contra los amos. La guerra de independencia propició la igualdad jurídica en las colonias, pero no desaparecieron las diferencias económicas, como es el caso de los terratenientes que mantuvieron sus fortunas y privilegios. La campaña admirable. La campaña admirable fue la primera incursión militar de Simón Bolívar a cabeza del Ejército Patriota para la liberación de Venezuela, durante la cual desarrolló una estrategia de ataque basado en el avance veloz y la sorpresa. Decreto de guerra a muerte. El comandante español Domingo Monteverde se rehusó a reconocer la independencia y a negociar con el Ejército Libertador, que había propuesto realizar intercambio de prisioneros. Comillas, España no trata con insurgentes, cierra comillas, afirmó cuando se le presentaron la propuesta. Monteverde acumulaba derrota tras derrota mientras continuaba ordenando atrocidades contra sus adversarios. Bolívar se vio forzado a declarar el decreto de guerra a muerte como respuesta a las atrocidades perpetradas por los adversarios. Bolívar pronuncia su sentencia. La justicia exige, la vindicta y la necesidad nos obliga a tomar, españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes. Si no obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela, americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables. El Ejército Libertador se vio forzado a enfrentar al tiempo a las fuerzas realistas y a los grupos insurgentes conformados por negros y llaneros. Fue entonces cuando ordeno a usted, el coronel Juan Bautista Arismendi, comandante militar interino de Caracas, que inmediatamente se pasen por las armas a todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. El coronel Arismendi ordenó marchar a los soldados españoles bajo el sol y en el transcurso de 4 días lo decapitaron a todos. La historia nunca le perdonará esto a Bolívar. A medida que el tiempo pasaba y el resto del mundo se enteraba, esta ejecución masiva lo señalaría como un hombre brutal. En 1814, al ser derrotadas y expulsadas las fuerzas francesas del territorio español, Fernando VII reasumió el trono y ordenó la reconquista de lo que consideraba sus dominios en América. Para tal misión, envió al general Pablo Morillo. Respeto a los derechos. El cuestionamiento internacional generado por el decreto a muerte y el estudio de los derechos del hombre y del ciudadano modelaron las opiniones y sensibilidad de los próceres. Es sabido que la visión humanitaria y el compromiso con el respeto de los derechos ha sido reconocido por los hombres del ejército de las épocas remotas. En 1814, el coronel Francisco José de Calda exhortó a los cadetes: refrenad con un valor heroico los ímpetus de la naturaleza y sabed que aunque vistáis en el campo de batalla, seréis siempre unos cobardes si no sabéis dominarlos a vosotros mismos. El verdadero héroe es el que sabe contener sus deseos, sus estímulos y sus pasiones. El 3 de noviembre de 1820, Bolívar le escribe al general Pablo Morillo clamando por la necesidad de suscribir un tratado verdaderamente santo que regulase la guerra de horrores y de crímenes y que hasta ahora han inundado de lágrimas y sangre a Colombia, y que sea un momento entre las naciones más cultas de civilización, libertad y filantropía. La Gran Colombia suscribió con España el Tratado de Regulación de la Guerra, uno de los primeros en el mundo que contempla el derecho de gentes en conflictos armados. El tratado se refirió a tratos humanitarios, tanto a los prisioneros como a los heridos en combate, y 5 años después, el 25 de abril de 1825, el general Simón Bolívar advirtió a sus soldados: sufrirá una pena capital el que infrinja los artículos de regulación de la guerra. Aun cuando nuestros enemigos lo quebranten, nosotros debemos cumplirlos para que la gloria de Colombia no se mancille con sangre. Hechos decisivos.
1813. El 3 de agosto, Bolívar es nombrado capitán general de los ejércitos de Venezuela y le otorgan el título de libertador. El 8 de agosto notifica al Congreso de Nueva Granada el restablecimiento de la República de Venezuela. El 5 de diciembre obtiene victoria en la batalla de Araure. 1814. Entre febrero y marzo, el ejército patriota enfrentó en San Mateo a las tropas de José Tomás Boves, quien los derrotó el 15 de junio. En la segunda batalla de la Puerta, el 27 de noviembre, Bolívar fue ascendido a general de división con el encargo de someter al estado de Cundinamarca a la Unión Granadina. 1815. El 23 de enero, Bolívar fue designado capitán general de la Confederación de la Nueva Granada. El 6 de septiembre firmó y promulgó la Carta de Jamaica. 1816. Bolívar condujo la toma de Carúpano, efectuada el 1 de junio. Al día siguiente decretó la libertad de los esclavos. 1817. El 17 de julio se efectuó la toma de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, y el 24 de ese mes Bolívar fue aclamado jefe supremo. En 1818. El 16 de marzo, el ejército patriota fue derrotado por Pablo Morillo en La Puerta. 1819. En junio, un grupo de llaneros se unió a la tropa dirigida por Bolívar desde Angostura. El 5 de julio pasaron la cordillera de los Andes por el páramo de Pisma. El 25 de julio, el ejército patriota triunfó en la batalla del Pantano de Vargas. El brigadier José María Barreiro y sus realistas tenían todas las ventajas: terreno más alto, más tropas, mejores armas y entrenamiento. Pero justo cuando todo parecía perdido para los patriotas, todos los flancos atacados y las tropas rodeadas, Bolívar le gritó al jinete Rondón, que había sido el héroe de los queseras del medio: «Coronel, salve usted la patria». El valiente vaquero condujo colina arriba a sus llaneros en un ataque desenfrenado y, blandiendo machetes y lanzas, lograron sacar a los españoles de ese promontorio. El 7 de agosto venció a los realistas en la batalla de Boyacá, asegurando la libertad de Nueva Granada. Fue la batalla decisiva. En el informe oficial del Ministerio de Guerra de España, Pablo Morillo reportó, comillas, «El sedicioso Bolívar ha ocupado inmediatamente la capital de Santa Fe y el fatal éxito de esta batalla ha puesto a su disposición todo el reino y los inmensos recursos de un país muy poblado, rico y abundante, de donde sacará cuanto necesite para continuar la guerra. Esta desgraciada acción entrega a los rebeldes, además del nuevo reino de Granada, muchos puertos en el Mar del Sur, donde se acogerán sus piratas. El interior del continente hasta el Perú queda a merced del que domina en Santa Fe de Bogotá. En una sola batalla reconquista lo que las tropas del rey ganaron en muchos combates». Cierra comillas. El ejército de Colombia nació oficialmente ese día. 1821. El 1 de marzo, Bolívar reemprendió la campaña para lograr la independencia de Venezuela. El 24 de junio venció al ejército español en la batalla de Carabobo. 1822. El 24 de mayo, el general Antonio José Sucre venció al ejército español en la batalla de Pichincha, consolidando la campaña del sur. 1824. El 9 de diciembre se desarrolló la batalla de Ayacucho, en Pampa de Quinua. El virrey de Serna se rindió ante el general Antonio José de Sucre. Ejército Bicentenario. Desde los inicios de la República, el Ejército Nacional ha tenido direccionamientos filosóficos y éticos que han orientado a sus líderes para el ejercicio de sus funciones y cabal cumplimiento de la misionalidad constitucional. El soldado colombiano le sirve al pueblo de su patria, motivado por ideales altruistas. Hoy, como ayer, cuando con honor y valentía colocó los cimientos de la libertad, defiende los postulados que dan identidad a la nación y construye las bases de la tolerancia y el respeto por los derechos, siempre en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia y las leyes vigentes.
más de 200 años de historia de nuestro glorioso Ejército Nacional, que tuvo sus orígenes en el pantano en la batallón de voluntarios de la Guardia Nacional. El Ejército Patriota se consolidó durante las batallas que sellaron la libertad de la República y cuyo profesionalismo ha sido puesto a prueba en el campo de batalla y en acatamiento a la subordinación del poder civil legítimamente constituido. Batallón de Voluntarios. Durante los hechos de la gesta independentista del 23 de julio de 1810, la Junta Suprema de Santa Fe creó el Batallón de Voluntarios de la Guardia Nacional. Su primer comandante fue el teniente coronel Antonio Baraya y su sargento mayor Joaquín Ricaurte Torrijos. Participación en la Guerra de Corea. Contando con el apoyo de la República Popular China, las fuerzas de la República Popular de Corea del Norte invadieron a Corea del Sur el 25 de junio de 1950, iniciándose la primera confrontación bélica de los tiempos de la denominada Guerra Fría. Corea del Sur obtuvo de Estados Unidos el apoyo para conformar coalición internacional que integrara una fuerza multinacional con participación de 15 países, entre los cuales que se encontraba Colombia. Nuestro país activó mediante decreto 3927 de diciembre de 1950 y envió al Batallón de Infantería número 1 Colombia, anexado al Regimiento de Infantería Clímax de la 24ª División Victory del 7º Ejército del United States Army, y la fragata RC Almirante Padilla, incorporada a la 7ª Flota estadounidense. 4.314 militares colombianos combatieron en Corea durante 2 años de guerra. 163 murieron, 2 desaparecieron y 28 fueron hechos prisioneros. Batallón Colombia, misión de paz en el Sinaí. Como resultado del acuerdo de Camp David, suscrito el 26 de marzo de 1979 entre Anwar al-Sadat y el presidente de Egipto y Benjamin Begin, primer ministro de Israel, teniendo como testigo a Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, fue creada la Fuerza Multinacional y de Observadores, con el objeto de preservar la paz en la frontera entre el Sinaí y Egipto. En consecuencia, y para dar cumplimiento al compromiso internacional, el 4 de enero de 1982 fue activado el Batallón Colombia bajo el mando del teniente coronel Bernardo Ramírez Lozano, integrado por 502 hombres. La misión del Batallón Colombia se centra en observar, verificar y reportar el alto el fuego. Sin embargo, más allá de ese objetivo, Colombia y el ejército velan por la seguridad multinacional y por el progreso de la democracia alrededor del mundo. Participación en la OTAN. En 2008, la Organización Tratado Atlántico Norte OTAN solicitó al gobierno de Colombia enviar tropas del Ejército Nacional y expertos antiminas y antinarcóticos para participar en la labor que se desarrollaba en la región afgana bajo la jurisdicción del Ejército Español. Teniendo en cuenta la experiencia acumulada en estos temas, las especificidades que demandaba el proyecto de esa complejidad fue puesta en ejecución durante 2009 con la coordinación del Ministro de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. A comienzo de 2009, la OTAN aprobó plenamente la colaboración colombiana. Posteriormente, el 6 de junio del 2013, el Ministerio de Defensa Nacional y la OTAN suscribieron el acuerdo para la seguridad en el intercambio de información clasificada y cooperación. Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible mediante sentencia C-337 de 2015 por vicios de procedimiento. En 2016, los países miembros de la OTAN aceptaron y reconocieron a Colombia como un socio global. El nuevo documento suscrito fue presentado ante el Congreso Nacional. El Senado aprobó en segunda debate el 26 de octubre de 2016 el Acuerdo de Cooperación y Seguridad de Información, el cual faculta a Colombia a establecer políticas de cooperación en términos de inteligencia,
persecución del crimen a nivel transnacional y de formación militar. La Ley 1839 de 2017 aprobó el acuerdo entre la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre cooperación, seguridad de información. Ofrece la oportunidad de fortalecer las capacidades en 7 áreas: información e inteligencia, ciencia y tecnología, entrenamiento, educación y ejercicios militares, los centros de educación y entrenamiento, logística, lecciones aprendidas e integridad y transparencia. Visión de futuro. La historia del Ejército Nacional de Colombia recoge los sentimientos que han forjado a la institución castrense desde la campaña libertadora hasta nuestros días, en procura de lograr para sus compatriotas una patria respetada y libre. La preocupación del Ejército Nacional por optimizar los estándares en la formación profesional ha sido constante desde el siglo XIX. En 1847 fue creado el Colegio Militar con enfoque hacia los oficiales de ingenieros. En 1861 la escuela fue transformada en la Escuela de Ingeniería y entre 1884 y 1899 funciona como escuela militar, conservando el énfasis en la ingeniería. Cuando el ejército cumple con su deber dentro del respeto a la Constitución y a la ley, gana legitimidad y por ende el respaldo y el respeto del pueblo y logra la seguridad que se requiere para que haya confianza e inversión, las que a su vez generan empleo y desarrollo. Su desarrollo y la formación de los oficiales del ejército han tenido que adelantarse teniendo en cuenta las necesidades presentadas por las amenazas internas, sin descuidar las advertencias geopolíticas, entre ellas las influencias que podían ejercer otros países sobre la realidad nacional. Ser por y para su ejército es la misión del soldado de tierra, mar y aire de la patria. Prepararse a conciencia, más allá de la formación en armas, también ha sido el deber histórico. Las complejidades y transformaciones del mundo así lo han exigido. La geopolítica cambia en cada amanecer, incluyendo en las decisiones de cada nación. Por ello, urge mantener distancia de quienes ejercen la política partidista. Bolívar, después de lograda la independencia, le expresó a Santander sus preocupaciones refiriéndose a los caudillos políticos, comillas, creen que Colombia es una nación de enruanados atrapados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona. No han echado su mirada sobre los caribes del Orinoco, los vaqueros de Apure, los bogas del Magdalena, los bandidos del Patía, los indómitos pastuzos, los guajivos de Casanare y todos los hordas de salvajes del África y de América que como gamos recorren las soledades de Colombia. Cierro comillas. Su desazón era inmensa ante la incomprensión que sufría por quienes le criticaban desde la lejanía. En el inicio de 1956, el secretario general del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y consolidado líder soviético Nikita Khrushchev recalcó que la Unión Soviética seguiría apoyando guerras de liberación en donde éstas ocurrieran. Rafael Pardo Rueda sostiene que las dos visiones de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas, la retaliación nuclear masiva y la coexistencia pacífica, habían dejado en el tercer mundo un campo abierto para insurrecciones y guerras locales no convencionales. Una realidad que Colombia particularmente no tardaría en sentir sus consecuencias. Sin lugar a dudas, las transformaciones políticas y sociales y económicas incidirían en la generación de nuevas causas de perturbaciones sociales. Para entonces no estaba muy lejos la conmoción causada en el país por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, efectuado en Bogotá el 9 de abril de 1948, la creación de las guerrillas liberales y años después su posterior transformación en guerrillas marxistas. A través de la historia, nuestro ejército ha enfrentado diversos tipos de amenazas internas y externas. Entre estas se encuentran
la confrontación con el Perú y la separación de Panamá. Sin embargo, la doctrina operacional del ejército fue actualizándose, no solo teniendo en cuenta las exigencias del momento, sino anticipando el futuro de la institución y las necesidades del país en materia de seguridad y defensa nacional. Para ello, fueron fortalecidas y modernizadas sus estructuras, se mejoró su inteligencia y se implementó el trabajo conjunto, coordinado y armónico entre las instituciones armadas que componen las Fuerzas Armadas para el cumplimiento exitoso de su lucha contra las organizaciones armadas ilegales. La transformación del Ejército Nacional del siglo XXI ha sido alineada con los objetivos del proceso de interoperabilidad de sus capacidades, doctrina, organización, liderazgo, entrenamiento, personal, material, infraestructura y mantenimiento, y la cooperación internacional. El líder del Ejército Nacional se caracteriza por acatar los imperativos del mando, que son las coordinaciones previas y esenciales, el ejercicio del mismo, afinidad, prescripción, sanción, acción y ejemplo, siempre ejemplo. Escuela Militar de Cadetes. Múltiples intentos se registraron durante el siglo XIX para crear la escuela, pero resultaron fallidos. Solo con la reforma militar liderada por el presidente de la República, general Rafael Reyes Prieto, se institucionalizó la profesionalización del ejército, contando con la asesoría del general Rafael Uribe, ministro plenipotenciario en Chile, y de Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, arzobispo primado del país. La escuela militar fue creada mediante decreto 343 del 13 de abril de 1907 del Ministerio de Guerra, iniciando labores bajo la dirección de los capitanes chilenos Arturo Ahumada Bascuñán en el cargo de director y Diego Guillén Santana como subdirector. La sede fundamental fue el claustro de San Agustín, ubicado en el centro de Bogotá. Allí permaneció hasta 1914. En 1963, la escuela implementa estudios universitarios aprobando las facultades de Economía, Ingeniería y Derecho, Diplomacia. El 17 de octubre de 1979, mediante el decreto 2537, la Escuela Militar de Cadetes recibió el nombre de General José María Córdoba. En 2009, 102 años después de su fundación, la escuela incorporó por primera vez a sus filas al personal femenino para tomarse como oficiales de las armas en las especialidades de inteligencia, logística e ingeniería. Hoy también ocupan filas de las armas de infantería, caballería, artillería e ingenieros. Escuela Superior de Guerra. La Escuela Superior de Guerra fue fundada mediante decreto 453 en 1909. Durante la presidencia del general Rafael Reyes Prieto. Su primer director fue el mayor del ejército chileno, Pedro Chapín Rivas. En ella son formados los futuros generales del ejército y la Fuerza Aérea, a los almirantes de la Armada Nacional. Desde 1937 ofrece el curso de Estado Mayor. Desde 1948 el curso especial para oficiales marinos y aviadores. Desde 1959, el curso de Altos Estudios Militares. Desde 1968, el curso de Información Militar. Desde 1969, el curso de Información de Defensa Nacional. Además, ofrece maestría en Seguridad y Defensa Nacional, en Derechos Humanos y Derecho Internacional del Conflicto Armado, y especialización en Comando y Estado Mayor. El 27 de abril del 2016, el Comando General de las Fuerzas Militares le dio el nombre de Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto como homenaje a quien fuera presidente de Colombia en 1909. Lucha de contraguerrilla. Durante el segundo año del gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, 1958-1962, visitó al país una misión de reconocimiento integrada por funcionarios de Estados Unidos expertos en la lucha contra insurgentes. Entre las recomendaciones presentadas se encuentra: primero, formar una fuerza de combate de contraguerrilla integrada por unidades de lanceros. Segundo,
instruir un servicio efectivo de inteligencia militar. Tercero, establecer un servicio gubernamental de información pública con capacidades encubiertas de adelantar guerra psicológica. Cuarto, iniciar un programa de atracción a cargo de sección de asuntos civiles. Quinto, reorganizar, entrenar, equipar, disponer y rehabilitar la imagen de la policía. Sexto, enfatizar el desarrollo nacional y los programas de rehabilitación y particularmente la distribución de tierras y programas de autogestión. La realidad que heredamos hoy, cuando la inmensa mayoría de los colombianos vive sin miedo a presentar actos de terrorismo como los que se estremecieron al país a finales del siglo XX, parece el momento de recordar cuál ha sido la trayectoria que nos ha llegado hasta aquí. De hecho, para poder mirar hacia el futuro, resulta imprescindible recordar cómo hemos avanzado hacia la victoria, superando obstáculo tras obstáculo, gracias al valor, la determinación y la visión de los miles de hombres y mujeres de las fuerzas militares que crearon oportunidades estratégicas donde no parecía verlas y muchas veces se impusieron al enemigo jugando contra la ley de las posibilidades y ante todo contando con el apoyo de los colombianos. Para entender la magnitud del esfuerzo realizado, de la misión cumplida, es necesario retroceder hasta mediados de los años 90, cuando el terrorismo, fortalecido por los recursos generados por el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, confrontaba al Estado abiertamente y sometía a su voluntad a decenas de miles de ciudadanos en extensas zonas del país. Se debe traer a la memoria cómo las guerrillas arrollaban con la superioridad numérica y su abrumadora potencia de fuego puestos de policía y bases militares, cómo colocaban a los pueblos de Colombia ante la disyuntiva de aceptar su dominio o ser destruidos. De igual manera, se tienen que recordar cómo las autodefensas ilegales construían imperios criminales cimentados sobre las masacres y expolios con el único objetivo de satisfacer las ansias de riqueza y poder de sus cabecillas. Se dice que esa estabilidad política del país se refleja en lo que no han sufrido golpes militares como muchos de los países de América Latina y que sus gobernantes han sido elegidos en forma democrática, a pesar de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores que terminó con la creación del Frente Nacional vigente desde 1958 hasta 1974, de los años 50 a la década de los 60. De Colombia se dice que es una de las democracias más estables de América Latina, que empezó a aplicar el sufragio universal masculino desde 1853, que con algunas pocas interrupciones sus presidentes han sido elegidos por voto popular, salvo el golpe militar de 1953. Para algunos analistas se trató de un golpe de civiles que puso en la presidencia de la República al general Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó hasta 1957, cuando perdió el apoyo de quienes lo habían patrocinado durante 4 años. Al iniciar la década de los 60, ejercía la presidencia de la República el liberal Alberto Lleras Camargo 1958-1962. Le sucedieron el conservador Guillermo León Valencia 1962-1964 y el liberal Carlos Lleras Restrepo 1966-1970. Años en que las fuerzas militares debieron enfrentar el fenómeno guerrillero con la creación de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 1964 y el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, fundado en 1965. Durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo hubo una gran agitación estudiantil universitaria en el país, protestas populares, campesinos y de trabajadores que el gobierno enfrentó con dureza y, según sus críticos, en forma autoritaria. Sin embargo, el gobierno de Lleras creó una ley de reforma agraria para los campesinos más pobres y promovió la creación de una organización campesina
que se llamó Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. En desarrollo de combates en cumplimiento de la Operación Dardo, 15 de febrero de 1966, en Patio Cemento, Santander, murió el sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien había sido profesor de Sociología de la Universidad Nacional. Los hechos se registraron en jurisdicción de la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga, comandada por el entonces coronel Álvaro Valencia Tovar. Es menester mencionar el gran papel que realizó el general Valencia en los procesos de paz con las guerrillas liberales. Su paso por el ejército marcó la historia de esa institución por su claridad conceptual, sus esfuerzos por elevar el nivel académico y militar de sus oficiales y soldados, gracias a lo cual gozó de gran prestigio en ámbitos nacionales e internacionales. La década del 60 significó cambios cualitativos en las Fuerzas Armadas de Colombia y en particular en el Ejército Nacional por los retos que le tocó afrontar a raíz de la aparición de las guerrillas revolucionarias de carácter marxista que contaban con el apoyo de lo que a la sazón se llamaba el campo socialista y la Revolución Cubana. Década de los 70. Esta década se inauguró con gran crisis política a partir de las elecciones presidenciales realizadas el 19 de abril de 1970, durante la cual disputaron en favor de los electores Misael Pastrana Borrero y como último candidato del Frente Nacional y el general Gustavo Rojas Pinilla por la Alianza Nacional Popular ANAP. A medianoche de ese 19 de abril, los conteos electorales que revelaban a través de la radio y la televisión daban como ganador al general Rojas Pinilla. Pero el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo suspendió las transmisiones y a las 6 de la mañana se conoció el primer boletín oficial, dando como ganador a Misael Pastrana Borrero. Durante esos días, el presidente Lleras ordenó militarizar las ciudades, decretó el toque de queda a partir de las 12 de la noche en todo el país. Durante esa década ejercieron la presidencia de la República el liberal Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970, el conservador Misael Pastrana Borrero, 1970-1974, el liberal Alfonso López Miquelsen, 1974-1978, y el liberal Julio César Turbay Ayala, 1978-1982. Insurgencia. La Comisión del Fraude Electoral fue reconocida años más tarde por Carlos Augusto Noriega, el Triguillo Noriega, quien había sido el ministro de gobierno de Pastrana, en el libro Fraude Guerrillero M19, que tomó su nombre del 19 de abril, día del fraude electoral. El fraude en contra del general Rojas sumió en la desesperanza a millones de colombianos desprotegidos, cierra comillas. Se asegura que exintegrantes de la FARC y miembros de la ANAPO socialista crearon el M19 para enfrentar a la oligarquía y a los generales. El 17 de enero de 1974, el M19 asaltó a la casa del Museo Libertador Simón Bolívar, robó la espada del Libertador y lanzó una proclama anunciando el inicio de acciones guerrilleras. La FARC incrementaron su presencia y actividad en distintos lugares del país, particularmente en el Huila y el Magdalena Medio. Además, el ELN, el grupo al que se había unido Camilo Torres, enfrentó sus propias dificultades. Fabio Vázquez, su jefe, ordenó fusilar en los últimos años a varios de los miembros más antiguos del FOCO implantado en Santander. En 1971 fue asesinado en Bogotá por sus antiguos compañeros, el exguerrillero del ELN y exdirigente estudiantil Jaime Arenas, que había desertado de la guerrilla. Arenas había denunciado en su libro La guerrilla por dentro los abusos de Fabio Vázquez, jefe guerrillero y fundador del ELN. En el momento de su asesinato, Arenas trabajaba como asesor de Luis Carlos Galán Sarmiento, entonces ministro de Educación. Asimismo, durante los primeros años de los 70 irrumpe otro grupo guerrillero de corte maoísta, denominado Ejército Popular de Liberación, EPL, que delinquía en la región del Urabá
y en otras regiones antioqueñas. Y como si fuese poco, estos nuevos retos para las fuerzas militares toma auge la bonanza marimbera, extensas zonas de cultivo de marihuana en regiones de La Guajira y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Magdalena. Es importante destacar que en los inicios de 1971 se produjo una ola de invasiones de tierra de una amplitud que superó cualquier precedente. Se calcula que en los meses de enero y febrero hubo más de 300 invasiones. La mayor parte de los departamentos resultaron afectados por la inmigración interna, particularmente los departamentos de Córdoba, Tolima, Sucre, Bolívar, Huila. Tales invasiones fueron adelantadas por la Sociedad Nacional de Usuarios Campesinos, creada durante el gobierno de Carlos Lleras, como ya dijimos. Pero el gobierno de Misael Pastrana Borrero decidió, ante las circunstancias, no aplicar las leyes de dicha reforma. Y el 9 de enero de 1972, en Chicoral, Tolima, el presidente Pastrana decidió derogar la reforma agraria de Lleras. En 1974, elegido el liberal Alfonso López Miquelsen como presidente de la República, durante su cuatrenio, el país se enfrentó múltiples protestas sociales y huelgas de trabajadores. El 13 de septiembre de 1977 se realizó el paro nacional patriótico, que tanto en Bogotá como en otras ciudades se registraron hechos de violencia. El ejército recibió la orden de salir a las calles a contrarrestar la violencia callejera. En 1978 fue elegido el liberal Julio César Turbay Ayala como presidente de la República. Su gobierno afrontó serios problemas de orden público, especialmente por las actividades guerrilleras y urbanas realizadas por el M-19. El 6 de septiembre del mismo año, el presidente Turbay expidió un decreto con medidas especiales para las fuerzas del orden, el cual fue objeto de críticas y de acusaciones de violación de derechos humanos. Entre el 30 de diciembre de 1978 y el 1 de enero de 1979, el M-19 construyó un túnel con salida del Cantón Norte Militar a través del cual extrajeron más de 5.000 armas. Este hecho generó un gran escándalo internacional y un golpe al ejército. Sin embargo, la reacción militar no se hizo esperar. El ejército le produjo golpe al M-19. No solo recuperó las armas robadas, sino que logró decomisarles otras. Capturó a varios de sus dirigentes e integrantes de base. Década de los 80. El país fue sorprendido el 27 de febrero de 1980, cuando se conoció que el M-19 había ocupado la sede de la Embajada de la República Dominicana, tomando como rehenes a 17 embajadores, entre ellos los de Estados Unidos, Israel, México, Austria y el nuncio apostólico, entre otros altos dignatarios internacionales. Se trató de un golpe no previsto. En 1982 asumió como presidente el conservador Belisario Betancur Cuartas, quien propició las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros. Los primeros contactos y reuniones secretas se realizaron en España. El M-19, en medio de las negociaciones, desarrolló acciones ofensivas contra la fuerza pública. Atentó contra el comandante del ejército general Rafael Zamudio y contra los vehículos e instalaciones militares. El 6 de noviembre de 1985 perpetró la violenta toma del Palacio de Justicia, la cual se prolongó hasta el día siguiente. Durante la misma fallecieron 11 magistrados, civiles que hacían gestiones en las cortes, militares, policías y guerrilleros. Se trató de una acción demencial de este grupo guerrillero al que se acusaba públicamente de haber actuado en complicidad con Pablo Escobar y el cartel de Medellín para hacer desaparecer los procesos de extradición que eran adelantados contra los capos del narcotráfico. Para el ejército de Colombia se trató de una experiencia dolorosa y costosa por sus consecuencias, pero también representó un aprendizaje de cómo enfrentar en el futuro actos similares. Nuestras Fuerzas Armadas también aprendieron que determinados grupos insurgentes son capaces de sorprender en osadía hasta los más avanzados sistemas de defensa, como le pasó a los Estados Unidos con los ataques de las Torres Gemelas
en un país que cuenta con experiencia y tecnología en materia de lucha contra el terrorismo y con recursos económicos infinitos. Década de los 90. El 7 de agosto de 1990, el liberal César Gaviria Trujillo asumió como presidente de la República. Había sido jefe de la campaña del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Meses antes, el 9 de marzo de 1990, en Caloto, Cauca, había sido firmado el primer acuerdo de paz entre una guerrilla y el gobierno. El M-19 había declarado que la guerra no era la solución y resolvió deponer las armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco Vargas, gobierno durante el cual se consolidaron las negociaciones de paz con el EPL y el grupo indígena Quintín Lama. Entre los acuerdos se encontraba realizar elecciones para escoger los candidatos a la constituyente, a través de la cual se aprobó la Constitución de 1991. Durante el gobierno de Gaviria, las fuerzas militares adelantaron operaciones contra los jefes de la FARC. Después se adelantaron conversaciones con el gobierno con la FARC, el EPL y el ELN en Caracas, Venezuela, y en Tlaxcala, México, sin que lograran acuerdos. El 7 de agosto de 1994 se posesionó como presidente liberal Ernesto Samper Pizano, pero durante los primeros días de su mandato fueron denunciados los aportes realizados por los carteles de Cali y en el norte del Valle a su campaña. El 7 de agosto de 1998 asumió la presidencia Andrés Pastrana Arango, quien durante su campaña a la presidencia había establecido contacto con Manuel Marulanda, jefe de la FARC. Una vez asumió la presidencia, acordó una agencia de negociaciones de paz con la condición de que el gobierno despejara un vasto territorio de 42.000 kilómetros cuadrados en la región del Caguán, hecho que se efectuó a partir del 7 de noviembre de 1968. Siglo XXI. El presidente Pastrana mantuvo con prórrogas sucesivas la zona de distensión donde efectuaban diálogos con la FARC. Hubo varias suspensiones debido a hechos de violencia protagonizados por la organización armada ilegal. Durante 3 años y 3 meses, la FARC aprovecharon la zona de distensión para trasladar a esos territorios a personas secuestradas y, ante todo, prepararse militarmente planeando la toma del poder. Para ello contaban con asesoría de expertos internacionales en terrorismo. El siglo XXI enfrentó durante la primera década hechos de horror generados por grupos en armas que se ensañaron contra varias poblaciones, particularmente de la costa caribe. Las AUC perpetraron masacres en el Salado Bolívar, en Macachepo, Carmen de Bolívar, en la Ciénaga Grande, en Echengue, Oveja, Sucre, en Llorente, Tumaco, Nariño, en Bahía Portete, en La Guajira, donde fueron asesinados 12 indígenas guayú. Violencia tras violencia. La FARC perpetraron múltiples secuestros y propiciaron masacres y terrorismo. El 20 de febrero del 2002, el presidente Pastrana rompió oficialmente el diálogo. El 23 de febrero, la FARC secuestraron a la candidata a la presidencia Ingrid Betancourt y a su fórmula de la vicepresidencia Clara Rojas. El 16 de marzo fue asesinado Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de la arquidiócesis de Cali. El 11 de abril, la FARC secuestraron a 12 diputados del Valle. Andrés Pastrana Arango ejerció la presidencia de la República hasta el 7 de agosto del 2002, día en que se posicionó el liberal Álvaro Uribe Vélez. Ese día, el día de la posesión, la FARC atacaron al Palacio Presidencial durante los actos con disparos de morteros desde los barrios de Pontevedra y Santa Isabel, en Bogotá, generando y causando la muerte a 27 personas. El 2003, la FARC continuaron sembrando el terror. El 7 de febrero, un coche bomba con 200 kilos de explosivos fue detonado en el estacionamiento del Club El Nogal en Bogotá. El 13 de febrero secuestraron a los contratistas estadounidenses Ken Stanzel, Mark González y Tomás Howes en el Caquetá. El 15 de julio de ese año, el gobierno dio inicio a una etapa de negociación con las AUC, suscrito por el acuerdo de Realito. El 19 de octubre del 2005,
la Corte Constitucional falló sentencia relacionada con la revisión del proyecto de ley mediante la cual se aprobó la reelección presidencial que permitió al presidente Uribe aspirar a un segundo mandato. Álvaro Uribe Vélez asumió el 7 de agosto su segundo periodo presidencial. El 31 de diciembre fue liberado el exministro Fernando Araújo Perdomo en desarrollo de una operación militar efectuada en los Montes de María. El 28 de abril de 2007 fue rescatado sano y salvo el intendente John Frank Pinchao, quien había sido secuestrado por la FARC en noviembre de 1998 durante la toma de Mitú. El 28 de junio las FARC asesinaron a 11 diputados del Valle que mantenían secuestrados. El 1 de septiembre, en combate con el ejército, murió Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acaso, jefe del Frente 16 de la FARC. El 25 de octubre, en desarrollo de la Operación Alcatraz, murió en combate el jefe de la FARC, Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, autor del secuestro del exministro Fernando Araújo. Por iniciativa de jóvenes que utilizaron la red de Facebook, fue convocado el movimiento 1 Millón de Voces contra la FARC, que dio como resultado las multitudinarias marchas que realizaron contra esa organización en armas el 4 de febrero de 2008. Fueron convocados con no más FARC, no más secuestros y no más minas. Resultó ser un duro golpe de opinión contra la guerrilla. El 1 de marzo del 2008, en desarrollo de la Operación Fénix, murió alias Raúl Reyes, quien se encontraba en un campamento localizado en la frontera ecuatoriana. Al día siguiente, el 3 de marzo, murió alias Iván Ríos, miembro del secretario de la FARC, a manos de alias Rojas, su jefe de escolta. El 13 de mayo, el gobierno ordenó la extradición a Estados Unidos de los jefes de la UC que se encontraban sometidos al proceso de justicia y paz: Salvador Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. El 25 de mayo, la cadena Telesur confirmó la muerte de Manuel Marulanda. El 2 de julio, en desarrollo de la Operación Jaque, fueron liberados Ingrid Betancourt, los 3 estadounidenses, 7 militares y 4 policías que permanecían secuestrados en poder de la FARC. Entre el 13 y el 14 de junio del 2010, en desarrollo de la Operación Camaleón, el Ejército Nacional rescató a 4 altos oficiales de la policía que permanecían secuestrados por la FARC. El 7 de agosto, el liberal Juan Manuel Santos asumió la presidencia. El 23 de septiembre, en desarrollo de la Operación Sodoma, murió Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy, miembro del secretario de la FARC. El 4 de noviembre del 2011, murió en combate al máximo jefe de la FARC, alias Alfonso Cano. El presidente Santos fue elegido en 2014 y gobernó hasta 2018. El 26 de septiembre de 2016 fue firmado en Cartagena el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC. El 2 de octubre, en desarrollo del plebiscito, ganó el no al acuerdo por un corto margen. El presidente Santos convocó a todas las fuerzas políticas, las del sí y del no, y a las que denominó el Gran Diálogo Nacional, cuyo propósito fue establecer un canal de conversación que permitiera buscar puntos de encuentro y determinar el camino a seguir para hacer viable la apuesta por la paz. El nuevo acuerdo, que incluyó el cambio de 58 de los 60 ejes temáticos acordados, fue firmado el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón en Bogotá. El 7 de agosto del 2018, Iván Duque Márquez asumió como presidente de la República, avalado por el Partido Centro Democrático. Por primera vez, una mujer fue elegida vicepresidencia, Marta Lucía Ramírez. Estrategias. Fundamentos constitucionales. Las fuerzas militares de Colombia tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Artículo 217 de la Constitución. El presidente de la República, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dirige las fuerzas militares y dispone de ellas en cumplimiento de las responsabilidades que le asigna la Constitución. El presidente de la República y el ministro de Defensa constituyen el gobierno para todos los efectos relacionados con la defensa nacional. El comandante general de las fuerzas militares, asesorado por el Estado Mayor Conjunto, es el responsable del empleo estratégico de las fuerzas militares. El Comando General, escalón más alto de coordinación de las fuerzas y medios, establece la relación de la dirección política de la guerra
con la conducción y la ejecución militar de la misma. Las fuerzas militares están constituidas por el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, instituciones que actúan bajo la dirección estratégica del Comandante General de las Fuerzas Militares. Desmovilizaciones. La política de desmovilización y reintegración a la vida civil fue uno de los componentes centrales de la estrategia de seguridad democrática del segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez 2006-2010. Uno de los objetivos clave del Plan de Guerra Estratégico Consolidación de las Fuerzas Militares. Su propósito principal fue ofrecer a los miembros de los grupos armados ilegales una opción para iniciar un proceso de reintegración a la vida civil que les permitiera reiniciar su vida, recuperar su núcleo familiar y abandonar la clandestinidad. El programa de reintegración a la vida civil había sido creado en 1999 por el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango y el ministro de Defensa Nacional Gustavo Beldemos. Pero desde 2006 se enfatizó y fortaleció en sus componentes para lograr que voluntaria e individualmente concurrieran miembros de las organizaciones armadas ilegales con la intención de dejar las armas. Los elementos estratégicos para lograrlo eran tres: fuerte y mantenida presión militar, campañas permanentes y agresivas de difusión invitando a la desmovilización y pago por entrega voluntaria de información y material. Entre el 7 de agosto del 2002 hasta mayo del 2008 se desmovilizaron individualmente 15.870 personas, 9.643 de ellas de la FARC, 2.095 del ELN, 3.682 de las autodefensas, 450 de grupos disidentes. Hay que anotar que 2.395 de esos desmovilizados eran menores de edad, que habían logrado huir de las guerrillas o de las autodefensas. Durante la vigencia del Plan Consolidación se desmovilizaron 29.524 personas, 18.672 durante 2006, 2.865 durante 2007, 2.983 durante 2008, 2.802 durante 2009 y 2.002 durante 2010. En el presente siglo, el Plan Colombia y los planes estratégicos de guerra han sido determinantes en la obtención de los éxitos alcanzados en procura de la seguridad y prosperidad de los colombianos. Plan Colombia. El Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, Plan Colombia para la Paz, es el resultado del apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos, presidido por Bill Clinton, al gobierno de Colombia con el objetivo de desarrollar una estrategia que permitiera combatir con eficiencia el creciente negocio transnacional del narcotráfico y el impacto de este en las actividades terroristas de organizaciones armadas ilegales. En principio, de acuerdo con el presidente Andrés Pastrana Arango, el Plan Colombia procuraba opciones para el país como las ofrecidas por el Plan Marshall. La coca era un problema social cuya solución debía incluir resolución del conflicto armado. Los países desarrollados deberían ayudarnos a implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, el cual nos permitiría desarrollar grandes inversiones en el campo social con el fin de ofrecer a nuestros campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos. El acuerdo bilateral fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Fue concebido en 1999 durante las administraciones del presidente Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton, con los objetivos específicos de generar revitalización social y económica en el territorio colombiano, terminar el conflicto armado en el país y crear una estrategia antinarcótica. Objetivos de Colombia. Los principales objetivos del gobierno colombiano fueron promover la paz, lograr el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de las drogas. Como lo visualizaron sus inspiradores, el general Fernando Tapias Stelling, el comandante general de la Fuerza Militar de Colombia, y el general Barry McCaffrey, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca. El Plan Colombia permitió fortalecer, al decir del expresidente Juan Manuel Santos, comillas, la lucha contra el narcotráfico en territorio colombiano
a través del suministro de aeronaves, equipo militar, radares, asesores y entrenamiento, con el objetivo de optimizar la fumigación de cultivos ilícitos y la interceptación de aeronaves o barcos cargados de droga. No cabe duda que el Plan Colombia representó un giro fundamental y positivo en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Cierro comillas. Objetivos de Estados Unidos. Los principales objetivos del gobierno estadounidense fueron prevenir el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos, ayudar a Colombia a promover la paz y generar desarrollo económico que impactara en la seguridad de la región andina. La evolución del plan pasó de lo estrictamente antinarcótico de la guerra contra las drogas a incluir aspectos de la guerra contra el terrorismo, debido a que los grupos violentos y mafias recurrían al negocio de la droga para financiar el terror y como consecuencia del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2010 en los Estados Unidos. El Plan Patriota, implementado en el 2002 y desarrollado bajo el marco de la política de defensa y seguridad democrática puesta en marcha durante el primer periodo presidencial del doctor Álvaro Uribe Vélez, contó con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación. En su desarrollo participaron el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía. El Plan Patriota consistió en una estrategia ofensiva de acción combinada que contenía como objetivo fortalecer el Estado de Derecho y el control territorial en las zonas ocupadas por la FARC. Entre los resultados obtenidos por el Ejército Nacional con el concurso de la policía se encuentran erradicación de cultivos ilícitos, cocaína incautada y fábricas de cocaína destruidas del Plan Patriotas. Este plan neutralizó el plan estratégico de la FARC en su fase ofensiva, al obligar a las organizaciones ilegales a pasar a la defensiva mediante el repliegue. Destruyó el cerco sobre Bogotá y Cundinamarca, recuperó la seguridad sobre los principales ejes viales del país, debilitó la estructura de combate y de la logística de la FARC por medio de sucesivos éxitos tácticos sobre las cuadrillas desplegadas en torno al territorio nacional. Neutralizó la capacidad de crecimiento de la FARC y el ELN a reducir la subida de fuerza entre 2002 y 2006. La FARC pasaron de tener 20.760 insurgentes a 11.783 y el ELN pasó de 4.130 a 2.500. Redujo los índices de violencia sobre la población civil, especialmente las acciones de asalto a las poblaciones, los atentados terroristas y el secuestro. Facilitó la recuperación del control territorial por parte del Estado sobre grandes extensiones en áreas alejadas de los centros de poder. Las principales operaciones realizadas durante el Plan Patriota fueron la Operación Libertad 1, Operación Libertad 2, Operación Zorro y Operación Sol Naciente. Plan Consolidación. El Plan Consolidación 2006-2010 fue el esfuerzo militar para dar cumplimiento a la política de seguridad democrática durante el segundo periodo del presidente de Álvaro Uribe Vélez, 2006-2010. Comillas. La legitimidad considerada como el centro de gravedad estratégica de las fuerzas militares debe constituirse en el mayor esfuerzo por parte de las tropas en el campo de combate para preservarla y fortalecerla. Cierra comillas. Y se centró en respaldar la política en los siguientes aspectos estratégicos. Consolidar el control territorial que permitiera la presencia irreversible de las instituciones del Estado colombiano como un todo, destacándose las autoridades civiles, los jueces, el SECAI y fortalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Proteger a la población manteniendo la iniciativa estratégica en contra de todas las amenazas a la seguridad de los ciudadanos. Elevar drásticamente los costos para desarrollar la actividad del narcotráfico. Mantener una fuerza pública legítima, moderna y eficaz que cuente con la confianza y el apoyo de la población. Mantener la tendencia decreciente de todos los indicadores de criminalidad en los centros urbanos del país. Coadyuvar al éxito de la política de desmovilización y reintegración a la vida civil. Mantener la voluntad de lucha de los grupos alzados en armas contra el Estado, a tal punto que no tuvieran más salida que sentarse a negociar en condiciones favorables para el Estado. La intervención de las fuerzas militares debe
contribuir a asegurar las condiciones para la paz. Previamente, durante 2004, el gobierno había creado el Centro de Coordinación de Acción Integral, adscrito a la Presidencia de la República. El SECAI estaba encargado de coordinar las acciones tendientes a posicionar la presencia de los entes del Estado en las regiones del país en coordinación con las instancias militares, particularmente en las que habían sido afectadas por la violencia. Tal visión se generó a partir de la doctrina de acción integral, real soporte de las operaciones militares durante la consolidación del esfuerzo en los territorios. En consecuencia, la estrategia de consolidación alineada a los esfuerzos militares y policiales sumada a las acciones sociales y a la lucha antinarcóticos, a través de la misma se buscó controlar a través del esfuerzo militar intensivo las áreas con presencia activa de los grupos armados ilegales, con el objetivo de romper dichas estructuras y lograr el control territorial. Estabilizar mediante esfuerzo policial y militar intensivo las áreas controladas en proceso de recuperación institucional con el objeto de mantener el orden y la seguridad y consolidar con esfuerzo político y social intensivo con el objeto de que la autoridad estatal pudiera reinar en los territorios. La razón de diseñar el plan de consolidación obedecía a la necesidad de aprovechar los éxitos alcanzados en el primer periodo del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe con el Plan Patriotas y analizar desde el punto de vista militar para terminar los aspectos por mejorar. En consecuencia, por instrucciones del señor presidente Álvaro Uribe Vélez, el ministro de Defensa Nacional y el comandante general de las Fuerzas Militares acordaron la conformación de un Estado Mayor especial bajo las órdenes del jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, y como consecuencia de este estudio detallado se determinó la necesidad de consolidar los logros bajo la firme convicción de que los esfuerzos de muchos años de la lucha del gobierno y las Fuerzas Armadas contra las manifestaciones de violencia avisoraban el fin de estas. Entre las principales operaciones realizadas en desarrollo del plan de consolidación se encuentran la Operación Linaje, la Operación Fénix, la Operación Jaque y la Operación Camaleón, entre otras. Operaciones claves. En el informe presentado por el ministro de Defensa Nacional a finalizar el 2008, se registra la suma de éxitos estratégicos logrados en desarrollo de la implementación y ejecución del plan consolidación. Entre ellos, acabar con el mito de la invulnerabilidad de los integrantes del secretariado de la FARC que morían de viejos, que eran intocables. Asimismo, se decretó esa aspiración de los colombianos y de los militares, secuestrados pero no olvidados. Fue la consigna que iluminó ese deseo ferviente de soldados de tierra, mar y aire y el sentir de los colombianos de recuperar sanos y salvos a los civiles y uniformados que sufrían el oprobio del secuestro. Operación Linaje. El 31 de diciembre de 2006, en desarrollo de la Operación Linaje, las fuerzas militares logró la libertad del exministro Fernando Araujo Perdomo, quien había sido secuestrado por el Frente 37 de la FARC en Cartagena y mantenido en deplorables condiciones desde el 4 de diciembre de 2004 en los Montes de María. La Operación Fénix. En un campamento de la FARC a espaldas del gobierno y de las autoridades ecuatorianas, alias Raúl Reyes, dirigía el actuar delictivo de la FARC y delinquía y operaba el centro nodal de las comunicaciones de esa organización criminal. El 1 de marzo del 2008, como resultado de la operación militar debidamente autorizada por el gobierno de Colombia, murió Raúl Reyes, quien era el segundo de la jerarquía del secretariado de la FARC, pero para efectos prácticos el número de uno. En él se concentraban las decisiones, en él se concentraban las actividades delictivas de la FARC y en él se concentraban las actividades que tenían que ver con la diplomacia de la FARC. El presidente Álvaro Uribe Vélez afirmó durante su intervención ante los jefes del Estado del Grupo de Río, reunido en Santo Domingo, República Dominicana, que se tenía información de la existencia de varios campamentos y que desde el otro lado de la frontera disparaban. Asimismo, el presidente Uribe dio a conocer al prontuario de Raúl Reyes. Tenía 121 procesos vigentes, 58 por homicidios con fines terroristas, 26 por terrorismo, 25 por rebelión,
4 por secuestro y 9 por lesiones personales. Ya le habían proferido 14 condenas y tenía circular de la Policía Internacional. La Operación Fénix permitió además el acceso de información secreta de altísimo nivel de la FARC. Operación Jaque. El 2 de julio del 2008, bajo el mando estratégico del Comando General de las Fuerzas Militares, sin disparar un solo tiro, el Ejército Nacional, con la debida autorización del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y la anuencia del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, rescató sanas y salvas a 15 personas que habían sido secuestradas por la FARC hacía una década y a quienes mantenían amarrados con cadenas y en deplorables condiciones en la profundidad de la selva colombiana. Entre ellos, los ciudadanos colombo-francesa Ingrid Betancourt, la ex candidata a la presidencia de la República, 3 ciudadanos estadounidenses y 11 miembros del Ejército y la Policía. Operación Camaleón. La Operación Camaleón complementa la legítima aspiración de lograr la libertad de quienes habían permanecido secuestrados durante casi una década en cautiverio. Fue planeada y coordinada por las fuerzas militares entre el 13 y el 14 de junio del 2010, con el objetivo de rescatar personal militar y policial que permanecía secuestrado. La operación se realizó en zonas selváticas del sureste de Calamar-Guaviare, a 28 kilómetros de distancia de donde se había ejecutado la Operación Jaque. Plan Espada de Honor. El plan Espada de Honor, iniciado en el 2012, logró mantener la ofensiva militar que facilitó al gobierno nacional encontrar el escenario político para establecer conversaciones de paz con la FARC. Fue desarrollado en 5 fases con el objetivo de fortalecer y crear la fuerza de tareas conjuntas coordinadas e interagenciales. Retos. En medio de estas realidades políticas, económicas y sociales de Colombia, en medio de un mundo globalizado, las fuerzas militares de Colombia han ofrecido lo mejor de sí mismas en procura del cumplimiento de su deber institucional con el debido acatamiento de la Constitución y la ley. Desde aquel 7 de agosto de 1819, los oficiales del Ejército Nacional se han preparado para comandar o conducir, entre otras operaciones conjuntas, combinadas e interinstitucionales o interagenciales, a través del empleo de fuerzas especiales y el empleo de las unidades bajo su mando en tareas de apoyo a las autoridades civiles en situaciones de crisis, emergencia o grave perturbación del orden público. Ello mediante acciones articuladas, coordinadas y unificadas de las instituciones y la ciudadanía. Al tiempo, fortalecieron relaciones de cooperación con fuerzas armadas de otras naciones para unar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas y el terrorismo, algunas de las amenazas internacionales. La necesidad de superar retos dio la oportunidad de mejorar e innovar con base en la reputación y la confianza que los colombianos depositaron en las fuerzas militares. Ayer como hoy, su mejor activo son sus oficiales, sus soldados de tierra, mar y aire, formados en principios y valores. Para nuestros oficiales, actuar con inteligencia, honor, valor y honestidad es el enfoque que garantiza la legitimidad. Ahora el cambio de la nueva generación conlleva un reto. La manera de entregar la posta requiere generosidad y perseverancia. En una pedagogía responsable e inteligente, es muy importante entender el papel de nuestra institución. El propósito de las fuerzas militares es beneficiar a la comunidad mediante el empleo de la fuerza para preservar la Constitución y la ley, coadyuvar al logro de los propósitos de seguridad, bienestar, prosperidad con equidad social. Son, sin desconocer las enormes dificultades que han asumido los hombres y mujeres en cumplimiento de la misión constitucional, y al asumir con responsabilidad y profesionalismo los retos que impone la cambiante mundo del crimen globalizado y el actuar de los grupos delincuenciales al interior del país, las fuerzas militares de Colombia se han caracterizado por su espíritu republicano y democrático. En el siglo XXI,
ha representado para las Fuerzas Armadas la oportunidad de contribuir a que grupos armados al margen de la ley dejaran las armas. Entre esos grupos, el más delictivo firmó la paz, por primero, minando su voluntad de lucha y apoyando las políticas y decisiones del gobierno nacional en procura de reconstruir el tejido social, fortalecer los escenarios de paz y coadyuvar a la presencia del Estado en territorios. Señores miembros de la Sociedad Bolivariana e invitados especiales, estas son las Fuerzas Militares de Colombia, herederas del Ejército Libertador, las fuerzas militares de los colombianos de ayer, hoy y siempre, el legado del Ejército Libertador en procura de garantizar la libertad, contribuir al fortalecimiento de la democracia y al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Ha sido una conferencia verdaderamente esplendorosa. Me parece que ha hecho un análisis verdaderamente magistral de toda la historia del ejército, que es nuestra gloria y nuestra satisfacción más grande. De manera que lo felicito muy sinceramente, mi general, y veo que se ha esperado usted en hacer una cosa histórica de una utilidad inmensa, que es hacer el recorrido muy cuidadoso de toda la situación que ha tenido que vivir nuestro país y cómo ha sido la conducta maravillosa, heroica y eficaz de nuestras fuerzas militares. Muchas gracias, mi general. Ahora quiero invitar a los amigos que quieran decir algo. Doctor Miguel. A ver, pum pum. Me uno a sus palabras porque la conferencia de mi general fue verdaderamente magistral y sugiero a la Sociedad Bolivariana nuestra editar esa conferencia en algún folleto para repartirla, como es el deseo suyo, a los colegios de Colombia, porque no tienen idea de la realidad de lo que nos han narrado en esta tarde. A ver, mi coronel Mamorí. Mi general Padilla de León. Le habla el teniente coronel Manuel Moreno Riveros Mamorí, secretario de la Sociedad Bolivariana, para decirle que lleva usted apellidos de mostrar en la historia como el de José Prudencio Padilla, quien además de ser un cuasi paisano suyo, fue el primer almirante que tuvo la Armada Nacional, y usted, mi general, un sobresaliente militar, ministro encargado y comandante general de las fuerzas militares, donde dispuso realizar operaciones estratégicas. Las operaciones estratégicas son a orden del Comando General y el presidente de la República, de alto riesgo para la nación. Solamente hago hincapié en la operación Jaque, donde se liberó a Ingrid Betancourt, la máxima operación de inteligencia comentada mundialmente en otros ejércitos. Usted, mi general, fue y ha sido un valiente y exitoso militar, además de su temple y dotes de especial cultura, como lo atestigua la cátedra que acabamos de escuchar sobre la paz y la libertad, donde deja notar su espíritu de lectura e investigación, con unos pasajes y recorrido histórico de valía de este nuestro martirizado país. Gracias, mi general Padilla León. Usted es un lujoso personaje de la sociedad bolivariana y un linajudo patriota que la historia obligatoriamente tendrá que registrar su nombre con letras doradas por la grandeza de sus actos. Mi abrazo, mi general. Mira, yo creo que editar la conferencia del general en el sentido de traducir, de poner esto en un texto escrito y publicarlo es útil, pero yo me atrevería a abusar de las capacidades del general y de pronto invitarlo a que hagamos una publicación que tenga
mucho más facilidad didáctica, que es lo que se ha planteado. De modo tal que los episodios se dividan de alguna manera de cómo ha sido la evolución del país en estos 200 años y de cuál país, desde el punto de vista poblacional, económico y de organización social, de cuál país recibió esos eventos y cómo los eventos narrados por el general, como eventos de seguridad nacional y como eventos defendidos en términos de libertad y de democracia por el ejército, como él lo expuso tan brillantemente, están ligados a un país que requiere que lo veamos también como un país que está evolucionando hacia un mundo nuevo. Y en ese mundo nuevo nos surge en los últimos días el hecho de que todo lo que uno pensaba del cambio que se iba a dar, que se debía dar en el país y en el mundo, con esta cosa de la pandemia, posiblemente tenga otros visos. Entonces, me parece que un grupo que trabaje con el general, coja ese material y lo tratemos de poner en un texto que le dé ese contexto histórico, pero agregado con el contexto económico y agregado con el contexto futurista de lo que puede ser Colombia, porque todo eso está ligado. Sé que es otra tarea, pero me parece que sería un poquito desperdiciar las ideas del general, que pueden enriquecerse enormemente y convertirse en un elemento didáctico prospectivo del desarrollo futuro del país. ¿Qué opina usted de eso, general? No, muchas gracias. Muchas gracias a todos por las generosas palabras. Traté de cumplir pues la invitación de mi coronel, el doctor Miguel Santamaría. Como él lo dijo al principio, nos une 40 más años, más de 40 años de una relación maravillosa. Sí, por supuesto, doctor Fadul, que si hay el apoyo para poder hacer esta complemento con los aspectos económicos y futuristas, sería maravilloso. Yo estoy a sus órdenes. De todas maneras, pues, doctor Miguel, busquemos ese apoyo, yo creo que lo podemos conseguir. Eso no implica tampoco unos costos muy altos. Podemos hablar con algunos amigos empresarios que nos ayuden para tener gente que investigue y que arme, digamos, las cifras y arme un poco la parte tecnocrática de la idea. Y entonces hacemos ese grupo con los técnicos y con los de nosotros que queramos participar, obviamente bajo la égida y bajo la dirección y la orientación del general, que es el que tiene el tema con esa inmensa claridad con que lo ha puesto. Yo me pongo a la orden y cuando sea el momento, estoy listo para ayudar tanto en la parte digamos, metodológica como en la lagartería de llamar a los amigos para pedirles 4 pesos a los costos que esto pueda tener, porque los va a tener, pero no es muy alto, pero hay que atenderlo. Para hacer una cosa que tenga un valor didáctico, que le sirva a los colegios, que le sirva al bachillerato, que sirva inclusive en el nivel académico universitario, porque vemos todos estos profesionales, economistas, abogados y hasta sociólogos, que desconocen el 90% o el 100% de lo que el general expuso. Yo solo quiero dejar una inquietud en la academia, porque la ley del veterano ha dejado un artículo implementado allí en donde existe la obligatoriedad de la cátedra de historia militar, de memoria histórica de nuestro ejército o de nuestras fuerzas militares de Colombia como obligatoria en cada una de las escuelas de formación, tanto de oficiales como de suboficiales para Colombia. Entonces es una oportunidad que podemos aprovechar para que se conozca exactamente todo esto que mi general
Freddy Padilla de León ha relatado. Mi general Padilla, habla el general Carlos Pulido, de la policía. Lo he escuchado con mucha atención. Una exposición excelente, clara, donde hace un recuento histórico de los siglos desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, y enlaza toda esa actividad de nuestros libertadores y patriotas con el legado hacia las nuevas generaciones de nuestro Ejército Nacional. Es un recuento histórico muy trascendental e importante en el cual todos estaremos de acuerdo que ojalá se pueda publicar y complementar, como lo han dicho en algunos aspectos. Pero en el caso mío, que he sido partícipe en alguna forma, que hemos compartido toda actividad de este siglo XX y XXI, pues me agrada mucho cuando se hablan de estos temas que vivimos, especialmente en la época del narcotráfico, de los carteles de la droga, y que tuvimos que trabajar hombro a hombro para defender toda la democracia y la libertad, para lo cual el ejército ha sido un ejemplo de patriotismo, y que usted lo ha narrado con altura y con sentimiento, y eso debe llegarle a las nuevas generaciones. Así es de que, mi general, lo saludo muy afectuosamente, lo felicito, y a la academia y al doctor Santa María también por patrocinar y seguir patrocinando estos eventos de tanta trascendencia para nuestra historia y para la sociedad bolivariana. Muchas gracias. Bueno, creo que ya hemos abarcado un terreno muy fértil no solamente en la conferencia, sino también en las respuestas. Es de urgencia felicitar a mi general Padilla por esa esplendorosa y magnífica conferencia que nos ha deleitado, dándonos una idea muy clara de cómo ha sido la historia de nuestro glorioso ejército. Eso es un instrumento para nosotros en la sociedad bolivariana verdaderamente espectacular, y lo recibimos con el mayor agrado y con el mayor orgullo para difundirlo y hacer que se convierta como una base para la cátedra bolivariana. De manera que muchas gracias, mi general. Fue una oportunidad extraordinaria que le agradezco profundamente. Dentro de 8 días tenemos la conferencia del historiador vallecaucano don Leonardo César Tafur sobre las atracciones y resultados de la conferencia de Angostura, que fue sumamente importante después de las batallas de Bonza, de Gámeza y del Valle y del puente de Boyacá. De manera que los invito muy cordialmente para dentro de 8 días a esta misma hora. Muchas gracias.